Hay una relación muy estrecha entre lectura, escritura, texto y el origen de la propia institución escolar. La escuela es un epifenómeno de la escritura. El libro de lectura fue el medio fundamental de transmisión de saberes. No podríamos imaginarnos una escuela primaria sin textos. Estos medios irrumpen. Lo que estamos viviendo es esa revolución. Podríamos decir en principio que hay una relación muy estrecha entre lectura, escritura, texto y el origen de la propia institución escolar. Rubén Cucuza decía que la escuela es un epifenómeno de la escritura, refiriéndose a las primeras instituciones educativas, 3.500 años antes de Cristo, que no eran, por supuesto, la escuela que nosotros conocemos actualmente. Es decir, junto con el origen de la escritura, emergió la institución escolar. Y algo más o menos parecido podríamos decir en relación a la aparición de la imprenta y las instituciones que van a dar lugar posteriormente a los sistemas educativos modernos. No podríamos imaginarnos una escuela primaria sin textos, y a medida que eso se fue consolidando, un tipo de texto particular, con unas características muy particulares que se fue definiendo. Nosotros ubicamos más o menos el periodo que va entre fines del siglo XIX y podríamos decir aproximadamente 1920, se constituye como un género literario específico, con determinadas características en su estructura, determinadas características en su materialidad, un destinatario específico, que es el niño que asiste a la escuela, y por extensión también muchas veces a sus padres, a sus familias, con un formato específico que tenía que ver con las prácticas de lectura esperadas. En los años 60 pensamos que empieza a haber un viraje, ¿no? Es el momento en el que, a la par de muchas transformaciones culturales, de muchas transformaciones en las familias, en la transmisión cultural, en el lugar que ocupan los niños, en las producciones literarias también, empieza a haber como un intento de intervenir sobre esos libros y quitarles, por ejemplo, ese contenido tan fuertemente moralizante. Es decir, ingresa un texto ya no centrado en la moraleja, sino, por ejemplo, un texto más abierto, con una estructura más poética, más literaria. Incluso algunos autores que venían del campo de la literatura se animaron a incursionar en el libro de lectura. Hay un libro de María Elena Walsh, por ejemplo, que no deja de ser un libro de lectura porque algunas de las características anteriores se mantienen, pero efectivamente el mensaje es otro, los modelos de familia que se muestran son otros, el lenguaje es otro, se introduce, por ejemplo, el voceo, algo impensable en esos libros tan estructurados de principios de siglo, un intento de renovar los libros de lectura, también dándole un papel un poco más activo al niño, por ejemplo, cuando se empiezan a introducir elementos dentro del propio texto como para que puedan escribir, o fichas que acompañaban al libro con actividades. En ese periodo, entre fines de los 60, principios de los 70, hubo una gran cantidad de innovaciones que nos hacían pensar que podían producirse algunas modificaciones importantes. Yo creo que esas transformaciones quedaron de alguna manera interrumpidas en el periodo de la última dictadura militar, porque no se pudo seguir experimentando en esas líneas, ni introduciendo esa apertura desde lo literario, tampoco esa indagación desde lo pedagógico, y se mantuvo un tipo de texto un poco más parecido al tradicional. Cuando finaliza la última dictadura militar, ya no hubo continuidad con esas experiencias de los años 60-70. Más bien lo que se inició fue un proceso diferente que da lugar al tipo de texto más
presente. Empieza en ese momento un proceso que se va a reforzar en los años 90 y ahora podemos decir que se profundiza, que es ya otro tipo de texto, ¿no? Es un libro mucho más grande, por ejemplo, si pensamos la materialidad, ya no es para leerlo parado en el frente y sosteniendo el libro, sino que es para tenerlo sobre el banco, de tapas blandas, en el que el niño ya interviene en todo el libro, se recorta, se dibuja. Eso también hace que ese libro no sirva, por ejemplo, para pasárselo al hermanito o al primo, que era algo que sucedía antes. Es decir, cada niño nuevo que ingresa al grado tiene que volver a comprar el libro. Un cambio también en la producción del libro. Los libros que se utilizan actualmente realmente son bastante distintos de los anteriores, sin dejar de tener algunas de las características de lo que nos exige el contexto escolar. Hay otro elemento que hay que tener en cuenta cuando analizamos estas cuestiones, que es el cambio importantísimo tecnológico en cuanto a los medios de comunicación que atraviesan no solamente el espacio escolar, sino el espacio social y cultural. Cuando yo hablaba de esa intención civilizatoria, nacionalizante, moralizadora de los libros de lectura desde fines del siglo XIX en adelante, el libro de lectura era el medio por excelencia justamente para lograr estos objetivos. Podríamos decir que una parte importantísima de la construcción de una identidad nacional se forjó, se conformó en base a lo que hizo la escuela con estos libros de lectura. Y no había otros medios, paralelo a la prensa, por ejemplo, que también era un medio escrito, pero no había otro tipo de tecnologías. Las tecnologías comienzan a modificarse, la radio, por ejemplo, viene a modificar, pero no fue un medio que tuviera una fuerte penetración en la escuela, más allá de que algunos se entusiasmaron con la potencialidad que tenía, ¿no? Una transmisión que pudieran. Pablo Visurno, por ejemplo, en algún momento en los años 20, muy tempranamente se entusiasmó con la potencialidad que podía tener la radio. Otra cosa viene a pasar con la televisión, ¿no? Cuando irrumpe la imagen de la televisión sobre los años 50, pero más particularmente en los años 60, que es cuando empieza a haber un aparato de televisión en casi todas las casas, por lo menos en los espacios urbanos, ahí empiezan los primeros discursos que se empiezan a plantear la crisis de la lectura, los primeros temores en relación a que las pantallas iban a hacer desaparecer el texto escrito. No pasó eso, pero sí efectivamente venía a romper con ese, podríamos decir, monopolio que tenía el texto escrito. Y yo creo que esa discusión es la que vuelve a aparecer cuando empiezan a irrumpir en la vida, en la comunicación que nos atraviesa a todos, empiezan a irrumpir con una velocidad cada vez más acelerada nuevos medios, ¿no? Las computadoras personales primero, otro tipo de soportes tecnológicos y los teléfonos celulares, por los que circulan una gran cantidad de mensajes, una gran cantidad de información, una gran cantidad de imágenes con otros fundamentos distintos a los que tenía el libro de lectura, y eso de alguna manera profundiza esa pregunta de qué va a pasar entonces, qué tiene que hacer la escuela frente a esto y qué va a pasar. Y por supuesto que hay en la actualidad muchísimas experiencias, por un lado la sospecha y por otro lado la integración de esos medios en el ámbito escolar, que eso es algo que los docentes se preguntan permanentemente. De alguna manera lo que tenemos que pensar es que aun cuando uno no quiera utilizar demasiado estos medios irrumpen. E irrumpen también en el espacio escolar. Entonces ya el libro de lectura no monopoliza la escena, aunque el docente no quiera, ¿no? Entonces eso creo que modifica esa centralidad que habían tenido los libros desde el inicio, y lo que nos abren es interrogantes. Yo no puedo profetizar hacia dónde puede ir
esta relación, pero sí lo que está claro es que la relación entre texto, lectura, escritura y estos otros medios efectivamente produce una ruptura muy importante. Y creo que en este momento lo que estamos viviendo es esa revolución.